El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ve a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él y se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo cómo te apretuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas. Basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, al contemplar a Jesús hoy en este aspecto narrativo de los milagros que realiza, nos hace contemplarle como el dueño de la vida. En torno a Él solo hay vida. Lejos de Él solo hay muerte. Incluso aquellas personas que han sido relegadas, aquellos que no pueden unirse en la comunidad por su situación. En el tiempo de Jesús la enfermedad era como una consecuencia de pecados.
de tal manera que la gente pensaba que había cometido pecados graves y por eso tenía tal enfermedad. O que si esta persona no había cometido pecados, algún familiar lo había hecho y entonces sufría las consecuencias del pecado. Algunas enfermedades hacían que las personas no las pudieran tocar siquiera. Hay aquí una mujer enferma muchos años con flujo de sangre que había gastado toda su fortuna para querer curarse y en lugar de mejorar empeoraba. Hasta que por fin, cuando oye hablar de Jesús, empieza a unirse a la gente que va. Y ella misma dice: ojalá pudiera llegar hasta Él. Con solo tocar su manto, yo sanaría. ¿Cómo le hizo para llegar hasta Él? ¿Quién sabe? El Evangelio nos cuenta que cuando llegó hasta Él, le tocó el manto e inmediatamente salió una fuerza curativa. Sí, nosotros no sabemos cómo llegó, pero para llegar a Jesús se necesita ser llamado. Dice Jesús: nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Aquella mujer fue llamada entonces. Se acercó hasta Jesús, lo tocó. Pero como la gente que estaba ahí, toda la multitud, no sabe, Jesús entonces, como si no supiera quién le tocó, pregunta: ¿quién me ha tocado? Como si no supiera. Por eso hasta sus discípulos le dijeron: ¿ves cómo te apretuja la gente y tú todavía preguntas quién me ha tocado? Jesús no se refiere pues a ese tocamiento físico ahí. Él quiere mostrarles que ha sucedido algo que ni siquiera se han dado cuenta, nadie, ni sus discípulos que están cerca. Esto, queridos hermanos, nos hace ver a nosotros cómo Dios actúa sin darnos cuenta de lo que pasa en los demás a veces. Sí, ya los vemos curados, ya los vemos sanos, bendito Dios que ya está bien, qué bueno. ¿En qué momento pasó esto? La mujer sí lo sabía. ¿En qué momento pasó? Por eso se acerca hasta Jesús y se postra ante Él y dice: le confesó toda la verdad. Confesarle la verdad no es yo me acerqué, yo te toqué, no es confesarle eso. Eso ya Jesús lo sabía también. Pero la multitud tenía que ver, tenía que aprender que en Jesús está la vida. Y le dice Jesús: mujer, tu fe te ha curado. Ella pensó primero, con solo tocarle su manto, ella se acerca con fe y con solo tocarle el manto, quedaré sana. Pero responde al llamado de Jesús. Y por eso Jesús le dice: tu fe te ha salvado, te ha sanado. Nosotros decimos, porque tomamos el texto de la Biblia, que la fe mueve montañas. ¿Sí? Pues la fe nos hará mover todo aquel obstáculo que nos impide llegar hasta Jesús. ¿Qué me impide llegar a Jesús? ¿Cuánto llevaba esta mujer enferma? Años enferma. Iba a un médico, a otro y se acabó su fortuna en ello. Y no se curaba, al contrario, empeoraba. Hasta que se entrega a Jesús completamente. No es la fe del que dice: bueno, pues es que ya le fui a pedir a Dios y tampoco, no siento mejoría, sigo enfermo, sigo peor, en fin.
Qué hermoso una ocasión que visitaba a una viejecita de 91 años, ya muy enfermita, con dolores muy fuertes, y llegué para llevarle los sacramentos y empezó a hablar, pues sí, con su dolor también, y decía: yo todavía quiero vivir, Padre, pero si Dios dice que hasta aquí, hasta aquí. Y después de que recibe los sacramentos y la comunión, ya me despedía también y dice: Padre, ¿me voy a componer? Sí. ¿Ya ha recibido usted al médico? Y en ese instante ella dice: gracias por el milagro, Señor. No se fijó en la salud física, sino en lo que recibió en la Eucaristía, en la comunión. Ese era un milagro para ella, que Jesús estuviera ahí. Y dice: estoy rezando todavía todo este tiempo. Bueno, aún no sé cómo siga, si murió, no murió seguramente todavía, porque me hubieran avisado, pero no, seguramente vive. Pero la fe de aquel que recibe a Jesús, cuánta alegría le provoca. Uno tantos años enfermo, tu fe te ha sanado. Hoy en la actualidad vivimos el milagro de Dios. El Evangelio nos cuenta otro, nos narra más bien, no nos cuenta, nos narra otro milagro de Jesús. Una niña que murió. El padre de la niña espera hasta que Jesús puede ir. No se desespera. Incluso el mismo Jesús le dice: ten fe. Espérame, ten fe. ¿Cómo tenemos que esperar a Jesús? Teniendo fe. Espera. Pero es que ya tanto tiempo que llevo viviendo esta situación y espera. Ten fe. Al final Jesús le dice a la gente que no vaya, quédense. ¿Qué autoridad tiene Jesús? Porque imagínense, va una multitud con él. ¿Cómo detener a la multitud? Es difícil detener una multitud. Espérense aquí ustedes, yo voy a ver un enfermo, no vayan. Queremos ver porque seguro vas a curar al enfermo, pero queremos ver. ¿Cómo Jesús pudo hacer que esta gente no fuera? Ahí se queda. Dice el Evangelio, se llevó solo a Pedro, a Santiago y a Juan. 3 testigos de lo que Jesús ha de hacer. Van a ver. Son 3 testigos. Jesús, cuando llega, ve que efectivamente la niña ha muerto. Pero todos lloran, gritan. Y por eso Él les dice: la niña no está muerta. Y todos se rieron de Él. Como estos no creen, entonces afuera salgan. Hizo que sacaran a todos. Estos no creen. Sálganse. Oigan, hermanos, si hoy el Señor viniera también y a decirnos: ¿crees tú de verdad en la Eucaristía? Y entrara en nuestro interior, en nuestro pensamiento, y nos hiciera ver la fe que tenemos, y viera que es tan pequeña, que quizás ni siquiera es fe, sino más bien es costumbre a lo mejor, nos diría: salte, salte, salte. Yo voy a venir en la Eucaristía, pero tú no crees. Salte. Así como les dijo a todos aquellos que estaban ahí ante la niña muerta: sálganse. Solo se queda ahí papá y mamá, para que ellos sean testigos ahora de aquel que es la vida, pero más que ser testigos ahora, premiarles su fe.
Le dijo a la niña, la tomó de la mano: levántate, óyeme, levántate. Así como Dios creó todo con una sola palabra, que surja el agua, que surjan las plantas, que surjan los animales, y todo fue surgiendo con su palabra. Ahora le habla a una niña: niña, levántate, óyeme, levántate, niña. La niña se levantó inmediatamente. Pidió que le dieran de comer. Cuando los demás la ven, entonces se quedan admirados. Siempre hay admiración ante el milagro de Dios, pero para muchos todo se queda ahí en un milagro, una admiración. Aquel jefe de la sinagoga esperó hasta que Jesús fuera. Le dijeron: ya tu hija se murió, ya no molestes al maestro. Ten fe. ¿Cómo nos alienta Jesús en el caminar de nuestra vida? Ten fe. ¿Estás viviendo esto? Ten fe, espera. Sé paciente. Queridos hermanos, derribemos todos los obstáculos que nos impiden llegar a Jesús. Con Él tendremos vida en abundancia. Sin Él, solo la muerte. Sí, no se pueden las dos cosas. Es sorprendente pensar en tanta gente que habla de la vida, que pide justicia por aquellos que han matado, pero se olvidan de cuántos ni siquiera les permitieron nacer. Por un lado, la defensa de la vida, y por otro, creando culturas de muerte. ¿Cómo vivimos la contradicción en el mundo? Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda esta gracia de la fe para esperar, para no desesperarnos en este camino de ir al encuentro con el Señor. Dice Jesús: el que persevere hasta el fin se salvará. Que así sea.